Una vez que te pica el bicho de los viajes, no hay antídoto conocido, y sé que estaría felizmente infectado hasta el final de mis días. Michael Palin. En el séptimo día de la gira Spondylus, seguiremos recorriendo la provincia del Oro. Tras un merecido descanso en el Hotel Santa Rosa, los estudiantes se despertarán desde muy temprano, empezando el día con un delicioso y nutritivo desayuno continental, que contiene el pan, jugo, leche, huevos revueltos, mermelada, mantequilla y una nutritiva ensalada de frutas. Una vez que hayan terminado el desayuno, los estudiantes deberán tomar sus pertenencias y proceder con el check-out. Para este transcurso se tomará la E25 para ir al cantón de Machala, un lugar maravilloso en donde vamos a realizar un recorrido por plazas y parques y conocer más de su historia. Y al recorrido una hora de viaje, hemos llegado a San Antonio de Machala, que es considerado como la capital bananera del mundo, con una temperatura media anual de 25 grados centígrados. El 24 de septiembre de todos los años se celebra la feria del principal producto de exportación, en cuyo contexto se elige a la reina mundial del banano, evento que atrae a hermosas participantes de las naciones de América y de otros continentes, que cultivan y venden esa exquisita fruta de alto valor nutricional. Machala ofrece diversos atractivos culturales que se refleja en sus parques y plazas, y así es como sus iglesias y monumentos son muy representativos de ese lugar. El redondel del bananero es el monumento que simboliza al trabajador de la cuadrilla. Como se llama popularmente, este elemento forma parte de la identidad del pueblo de Machala, con su sencilla pose, mientras carga en sus hombros un racimo de fruto que permite su desarrollo económico y social. El trabajador bananero es el personaje imprescindible de Machala y que moldeó un bronce su esfuerzo. El monumento está rodeado de jardines y piletas que adornan el paisaje. Es un lugar escogido por los turistas por la hermosura de su paisaje. El 13 de enero de 1978 se inaugura el popular monumento al bananero. Este proyecto se había logrado a través de la gestión del entonces alcalde José Ugarte Aguilar, quien había solicitado en enero de 1977 al empresario exportador de banano. Y así seguiremos nuestro recorrido, donde nos espera nuestro tour bus para dar un recorrido por la ciudad y conocer más de su historia. Una vez que llegamos al Parque Central Juan Montalvo, tomaremos el tour bus y aquí comenzaremos con nuestro recorrido. Este parque central está situado en la ciudad de Machala, que ofrece a los visitantes una hermosa alternativa de turismo. Este parque se encuentra adornado por 3 piletas y a sus alrededores se encuentra la iglesia y edificaciones que dan realce al paisaje. Cerca se puede ubicar a la gobernación, el Palacio Municipal, cuyas bases son los de pilotes de mango, porque antiguamente en todo este sector de Machala fueron esteros de agua salada. Aquí se localiza el monumento del ilustre personaje Juan Montalvo, que se da en homenaje ya que el escritor ambateño fue quien luchó para que la ciudad de Machala disponga del servicio de agua potable. Terminando de visitar este parque, nuestro tour bus nos llevará a nuestro próximo atractivo, que será la Plaza Diego Minuche, que está aproximadamente a 5 minutos. Una vez que llegamos a la Plaza Diego Minuche, conoceremos un poco de su historia, que se encuentra aquí el busto del señor Diego Minuche, que fue el primer alcalde electo en votación popular.
Este lugar es iluminado y seguro para todos los turistas, que pueden pasear con libertad y disfrutar de las bondades culturales y paisajísticas de la urbe. En esta plaza también se puede encontrar otros monumentos, como por ejemplo el de Bolívar Madero Vargas, un personaje destacado que impulsa la reconstrucción de la provincia, planificó las ciudades y tecnificar el riesgo y distribución del agua en la segunda mitad del siglo pasado. Ahora vamos a recorrer el Parque La Madre, que queda aproximadamente a 8 minutos. El Parque La Madre, un parque emblemático que se dio en honor a las madres, ya que la madre es un pilar fundamental en el hogar. La fecha de construcción se dio en el año de 1967. Este lugar, años atrás, fue el penúltimo cementerio de la ciudad. Aquí se puede observar el monumento. Ahora, la iglesia de la Virgen de la Chilla. Sus fiestas patronales en honor de la Virgen de la Natividad de Chilla lo realizan en el mes de agosto. Esta Virgen es muy representativa de la provincia del Oro y la diócesis de Machala. A 5 minutos nos encontramos con el Parque Ismael Pérez Pazmiño. El monumento se debe al destacado personaje orense que aportó con una gran relevancia a la cultura y el periodismo. Además de ser una persona que se tuvo que exiliar y este fue elaborado por un grupo de periodistas. El impulsor de colocar el monumento en el lugar se dio por el alcalde Carlos Fálquez en el año 2007, lo cual sería una insignia para los habitantes de Machala. Al frente del parque visitado nos encontramos con la Plaza del Amor y la Esperanza. Este parque ofrece lugares de recreación y cultura que busca convertirse en un espacio especial que recuerde el sueño de los ilustres artistas al ver a una ciudad floreciente, moderna y de envidiable belleza. Los monumentos que se encuentran son de los personajes como Clever Franco Cruz, un gran poeta, y José Antonio Jara, un gran músico sarumeño. Frente a la Plaza del Amor y la Esperanza nos encontramos con el Cementerio General de Machala, que en 1850, en los terrenos que ahora están cerrados por las calles 9 de Mayo hasta la Ayacucho y las avenidas 25 de Junio y Vicente Rocafuerte, de acuerdo a los archivos históricos del gobierno municipal de Machala, también fue una extensa planicie que ocupaba para los entierros. Posteriormente, allí fueron sepultados los cadáveres de los nativos que eran torturados y asesinados porque se oponían a trabajar en las fincas cacaoteras. 3 minutos de viaje nos encontramos con el Parque Cristóbal Colón, ubicado frente al Hospital Teófilo Dávila de Machala. Se ha constituido en uno de los más visitados por los turistas de todo el país e incluso del extranjero. El responsable de este atractivo turístico es Carlos Espinosa Apolo, quien diseñó el parque para asemejar la llegada de Colón a América. Cuentan los vecinos antiguos que esta zona anteriormente habitaban 20 casas construidas con totora, caña y madera, que fueron arrasadas por el fuego. A pocos minutos nos encontramos con el Parque Lineal, un parque que cuenta con un espacio de 550 metros cuadrados. En este lugar se puede admirar jardineras, juegos infantiles, área de patinaje, comedores, mirador, áreas de actos culturales y exposiciones. Nuestro último atractivo será el Parque Temático Cangrejo, o también conocido como el Parque Infantil Acuático, que está a 8 minutos, la cual se va a recorrer la avenida Circunvalación Sur. En este mismo lugar nos espera nuestro bus turístico que nos llevará a nuestros próximos lugares. Y así llegamos al Parque Temático El Cangrejo.
se encuentra ubicado en el Puerto Bolívar. Cuenta con un nuevo y moderno parque infantil temático acuático, gracias al municipio de Machala y su alcalde Carlos Falqués Batallas. Esta moderna obra, que se constituye en uno de los proyectos más modernos de la actual administración municipal, cuenta con pileta, riego automático, un gran cangrejo articulado en el centro del parque, conjunto de elementos que embellecen el paisaje y convierten al parque en un lugar muy apreciado por la niñez y juventud machaleña. Terminado el recorrido, los estudiantes se dirigen al bus para ir a la próxima parada, que será el restaurante Nuevo Edén, que se encuentra ubicado a 11 minutos. Es donde aquí deleitaremos de un delicioso almuerzo, que será un ceviche de camarón. Terminado el almuerzo, los estudiantes se dirigen al medio de transporte para ir al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, la cual se tomará la E25 hasta llegar a la comunidad Virgen de Fátima, en donde se pasa a la E40. Durante este recorrido, nosotros podemos pasar por lugares muy importantes, como por ejemplo la Reserva Ecológica Manglares Churute. Este refugio para muchas especies de fauna, algunas de ellas amenazadas, como el canclón, un ave acuático que habita en la laguna del mismo nombre, y el cocodrilo de la costa, que ya ha desaparecido en otras zonas del litoral. Por la diversidad y gran extensión de ambientes acuáticos que protege la reserva, en el año de 1990 fue declarada como sitio Ramsar, un reconocimiento internacional para humedales de gran importancia. Y así recorriendo la E40, muy próximos a llegar al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Este aeropuerto está ubicado en la provincia de Guayas, a 5 kilómetros del centro de Guayaquil, en la Avenida de las Américas. El Consejo Internacional de Aeropuertos otorgó nuevamente al aeropuerto de Guayaquil el premio Airport Service Quality como el mejor aeropuerto en su categoría y región. El aeropuerto fue nombrado en honor al poeta y prócer guayaquileño, primer alcalde de la ciudad de Guayaquil. Al ingreso, los estudiantes se dirigen a realizar el check-in, el proceso donde presentan su cédula de identidad o pasaporte en el mostrador del aerolínea, en donde también se entregará una tarjeta de embarque, y este mismo lugar deberán dejar su equipaje, revisando que cumpla las características del peso que la permite la aerolínea. Al obtener su tarjeta de embarque, los estudiantes se acercan a la zona. Luego se aguardan a la sala de espera hasta subirse en el avión que los trasladará a la ciudad de Quito. Una vez que estén embarcados, los estudiantes podrán apreciar el hermoso paisaje al estar a varios metros de altura, en donde también podrán tener otra perspectiva de la ciudad de Guayaquil. Este viaje nos llevará aproximadamente 1 hora, y así estamos muy próximos a llegar a nuestro destino, la ciudad de Quito, en donde los estudiantes también podrán apreciar el hermoso paisaje al estar a varios metros de altura. Y finalmente llegamos al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito. Es aquí, en este mismo lugar, donde los estudiantes tomarán el medio de transporte para dirigirnos a nuestro punto de llegada, que será la Universidad de las Fuerzas Armadas, donde también fue nuestro punto de partida. Y es aquí donde termina nuestra aventura, que duró 7 días. Y nunca olvidar los hermosos recuerdos que quedó. Una vez que has viajado, la travesía nunca termina.
sino que es recreada una y otra vez, a partir de vitrinas con recuerdos. La mente nunca puede desprenderse del viaje. Pat Conroy. La agencia de viajes Nunavik te agradece por haber asistido a la gira Spondio.